Adelante. Muy bien. Bueno, ahora sí, pronto. Les saludo con la gracia y la paz del Señor. Un placer acompañarles en esta mañana otoñal todavía, ya casi a punto de empezar el invierno, pero todavía en otoño y con un clima templadito hoy. Estamos muy contentos y agradecidos con Cris de acompañarles. Damos gracias a Elías por la dirección en la alabanza, en la cena del Señor, y a los músicos quienes nos dirigieron y nos elevaron al Señor en esta mañana. Como ustedes saben, a esta altura, un poquito antes, el año pasado teníamos una sequía en nuestro país que nos obligó a todos a andar comprando agua. ¿Quién iba a decir que teníamos que comprar agua potable en este país? Así que en aquel momento desarrollamos una serie de mensajes que se llamaba Lecciones en tiempos de sequía. Un año después, es todo lo contrario, acá hemos tenido inundaciones, ni que hablar Río Grande del Sur, entonces cambiamos un poco la temática y hablamos lecciones en tiempos de inundación. Así que en esta mañana quiero compartir un poquito con ustedes sobre lo que fue. Esto aquí no lo voy a ver, ¿no? Solamente acá, perfecto. Para irme adecuando. Vamos a estar viendo un poco sobre esta historia tan apasionante en la Escritura, con muchos temas y muchas analogías para traer a nuestra vida espiritual. Y en definitiva hay como 18 cosas o 18 lecciones o parámetros o principios que estuve pensando para desarrollar y bueno, aquí hemos compartido algunos de ellos en lo que va de este año. Vamos a leer juntos en Génesis capítulo 6, pero antes le comparto, mientras ustedes buscan en sus Biblias, les comparto cuál sería la temática para esta mañana. Sería mucho más que estar a flote, en lo cual ya hay quizás un mensaje para nuestras vidas, para nuestras almas, porque cuando crecen las aguas, que no es si crecen las aguas, es cuando crecen las aguas. Es como dice la carta del apóstol Santiago. No es que si alguno está pasando por pruebas, dice cuando alguno está pasando por pruebas, porque es inevitable. En esta vida no tenemos la opción de pasar por alguna prueba o no, por alguna inundación o no. Cuando el Señor habla de la casa construida sobre la arena y la otra sobre la roca, no pone condicionales. Dice que sobre las dos casas vino tormenta, lluvia, inundación, de todo. La diferencia no estuvo en las circunstancias que les tocó enfrentar, sino en cómo estaban construidas, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos en los cuales la marea sube, las correntadas suben, a veces miramos a nuestro alrededor y vemos personas que están por debajo de la superficie, que parece que están ahogándose en las circunstancias. Cosas que nos hacen sentir ese ruido a que algo se está quebrantando allí. Puede ser un hogar que se quebranta, puede ser una vida que sufre y se quebranta, puede ser una relación interpersonal, un matrimonio, una condición financiera. Y algunos que no están en esa situación están a flote a veces y parece que estamos conformes porque estamos con la cabeza afuera de la superficie, es decir, por encima de la superficie, y parece que nos entra un conformismo porque miramos alrededor en un país con tanto índice de divorcio, con tanto índice de separación, con familias tan quebrantadas, pensamos que si lo nuestro es medio normal, como que ya estamos para vivir una fiesta, un verdadero carnaval. Pero el plan que Dios tiene para nuestras vidas no es que nosotros estemos a flote. Y perdonen que sea enfático, que ustedes de repente me vean cara de malo al decir esto, pero es que realmente quisiera transmitirlo con todo el énfasis que Dios nos puede dar en esta mañana. El plan de Dios para nosotros nunca fue que estuviéramos a flote de algo. No dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y punto, y a secas nomás, y más o menos ahí la sobrevivan. No. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No dice la carta a Timoteo que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? Entonces,
Comparemos lo que estamos meditando y esto que de repente estamos sacando este libro de la Biblioteca Celestial para ver el tipo de vida que Dios tiene pensado para nosotros, ese plan de Dios, y llevémoslo a nuestra realidad. Hagamos un mapeo entre eso y nuestra vida y veamos si nosotros estamos viviendo ese tipo de vida. Si nuestra vida familiar es una vida que está mucho más que a flote. Si nuestra vida matrimonial está mucho más que a flote, si nuestra vida congregacional, eclesiástica, de servicio, si nuestra vida a nivel de los dones, si nuestra vida a nivel financiero, si estamos apenas ahí sobreviviendo a gatas, llegando a fin de mes, o si estamos de acuerdo a lo que Dios nos enseña y tiene planificado para nosotros. Así que vamos a ver algunas cositas con respecto a esto de una persona que estuvo más que a flote, porque la idea de Dios no era que Noé solamente se mantuviera a flote. Dios tenía promesas, las mismas promesas que tenía unos capítulos atrás, de que se procrearan y multiplicaran la tierra. Lo mismo que había dicho antes, lo volvió a decir después, que es el plan de Dios original y que no se altera. Disculpen, la introducción estuvo un poco larga. Tengo algunos premios en esta mañana para hacerlos estar un poco atentos. ¿Amén? ¿Alguien vino con ganas de recibir un premio? Parece que no. Ok, no importa. Yo pienso regalarlos igual, ¿verdad? Así que acá tenemos algunos libros, bueno, y alguna cosa traje ahí para la venta. No podía faltar. Así que bueno, hay más para regalar que para la venta. Génesis capítulo 6, ¿lo tienen después de toda esta introducción? Si no lo encontraron, no sé qué hacemos. Versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, miren, vamos a hacer un pequeño alto. No quiero, de veras que no quiero hacer muy largo esto. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, es un peligro tu respuesta, te digo. Son las 11. Vamos a apuntar media hora. ¿Tengo un amén? Bueno, veamos después, veamos cómo están. Yo los voy a estar observando. Muy bien, pero no lo quiero hacer largo, pero la orden de Dios era que crecieran y fructificaran y se multiplicaran. Ahora hay una diferencia entre multiplicarse y fructificar. Porque la multiplicación es solamente cuestión de números, es numerología, en lo cual yo no soy bueno. Pero la otra cosa es dar fruto. Y la población terrenal se había multiplicado, lo cual era una parte de la ecuación. Pero faltaba la otra. El fruto que se había dado era malo. Y pasa que como estos nos hacen surgir unas cuantas preguntas en las cuales no vamos a entrar, pero que son preguntas apasionantes, y es apasionante cuestionar la Escritura, no desde el punto de vista de altercar con la Escritura, sino de querer escudriñar y saber, pero no vamos a entrar en esto. Por ejemplo, ¿quiénes eran esos hijos de Dios? Bueno, otro día lo hablamos. Y dijo, Jehová no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de los hombres y les engendraron hijos. Bueno, sigo hasta al 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Me hace acordar a mí. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos peros que son un punto de inflexión, que separan el pasado del presente y del futuro. Bueno, vamos a leer, como dice allí, el 18 y el 19 ahora, y con estos dos pasajes y otros más que vamos a mencionar, nos vamos a entretener esta mañana. Dice Dios a Noé, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, etc. Bueno, vamos a ver algunas cosas que van a estar servidas como principios de Dios para nosotros en esta mañana, y para alguien estoy seguro que va a venir bien. No tengo por qué saberlo, a quién le puede venir bien,
pero son cosas que nos van a ser de edificación en el momento y en el contexto en el que estamos viviendo y que Dios lo sabe y el Espíritu de Dios seguramente nos va a hablar algo. Comencemos con algunas meditaciones a considerar. En primer lugar, debemos ser conscientes, de acuerdo a la Escritura, que podemos entristecer el corazón de Dios. Tenemos ese potencial. Tenemos el potencial como hijos de entristecer a nuestros padres. Hemos visto padres que han sido malos padres. Y a veces, paradójicamente, de malos padres salen hijos sobresalientes, que han sabido revertir la posta. Y no es fácil, no deberíamos pensar que revertir la posta es algo sencillo. De lo contrario, esta generación de mormones que existe sería la última, porque la próxima pensarían en sus padres y la posta que están llevando y la revertirían. Pero no es fácil para el ser humano revertir la posta. En el reino de Israel, de todos los reyes que hubo, todos eran mal, uno peor que el otro. Nadie fue capaz de analizar lo que estaba recibiendo, considerarlo y darlo vuelta y llevarlo para el otro lado. O sea que para nosotros revertir la posta no es fácil, es una cosa que implica humildad, cuestionamiento, pasar por el filtro de la palabra de Dios y estar en comunión con Dios para ver cuáles son las cosas que nosotros tenemos que aceptar, agradecer y a la vez algunas revertir u otras llevar para adelante. Pero algunos padres que fueron malos tuvieron hijos buenos y algunos padres que fueron muy buenos y brillantes, con defectos todos, ¿verdad? Porque no hay un padre que no tenga defectos. Pero hay padres que uno se cuestiona, no merecían los hijos que tuvieron. Porque los hijos entristecieron el corazón de sus padres. Y es una mala siembra para un hijo que entristece el corazón de su padre. Ningún hijo ha tenido jamás un padre perfecto, pero sigue prevaleciendo ese concepto de la Escritura, ese primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Y hablando de honrar progenitores o el Creador, nosotros también tenemos la chance de entristecer el corazón de Dios. Dios nos libre de estar ahí, pero el potencial lo tenemos. Y vaya si hemos abusado de este potencial con creces algunas veces. Y debemos tener cuidado con esto, porque otra cosa que nosotros vemos en este pasaje es que la paciencia de Dios tiene un límite. Dios es muy paciente, es lento para la ira y grande en misericordia, pero finalmente su paciencia tiene un límite. Y en algún momento Dios puede decir: hasta acá llegó. Y no deberíamos abusar de la paciencia de Dios porque tiene su límite. Ahora, dentro de estas cosas que vemos en este pasaje, hay un principio que todavía es mucho más sobresaliente, y es que si bien la paciencia de Dios tiene límite, su amor no tiene límite. Su amor hacia nosotros es ilimitado. Alguien dirá: bueno, sí, pero si uno se muere y pasa la eternidad y no acepta a Cristo, ya el amor de Dios se acabó. No, el amor estuvo con nosotros siempre. Lo que se nos acabó fue la vida de aprovechar ese amor. Pero el amor de Dios es ilimitado. Y hasta el último momento, si nosotros tenemos la gracia, la capacidad de abrir los ojos e implorar el amor de Dios, su mano siempre va a estar extendida hacia nosotros, como lo hizo con el caso del malhechor que estaba junto al Señor Jesús. Uno de ellos, por lo menos, el que habló con el Señor en una oración de arrepentimiento. El otro hizo una oración, si se quiere, patética. Bueno, la misericordia de Dios es infinita. Entonces, esta es una historia en la cual nosotros vemos la paciencia de Dios llegando a su límite, pero su amor extendiéndose. Hay que solucionar esto, dijo Dios. Dios podría haber hecho muchas cosas, francamente. Yo lo siento un poco distantes, no estoy tan acostumbrado a hablar. He perdido la práctica de hablar desde el púlpito arriba de una plataforma, así que disculpen, hermanos. Yo estoy más acostumbrado últimamente a estar más ahí entre ustedes. De acá no me doy cuenta si se bañaron o no. No logro darme cuenta. Pero por la cara que tienen estoy seguro que sí. Los he saludado, bañados, perfumados. Dios tiene un abanico de posibilidades. ¿Qué es lo que va a hacer con una situación así? Y Dios podría haber pensado: ya está, se acabó, hacemos todo de nuevo.
Dios lo podría haber hecho. Pero Dios no pensó así. Dios piensa en una solución. Y cuando piensa en una solución, no estamos hablando de apretar 2 teclas en la computadora. Ya sabemos que la solución que Dios pensó para nosotros implicó lo que acabamos de celebrar, la muerte ni más ni menos que del Señor Jesús. Cuando Dios pensó en una solución para nuestra vida, también pensó en un sacrificio personal, lo más hermoso del cielo, muriendo por nosotros en la cruz para pagar nuestros pecados. Ahora, Dios pensó en una solución, pero por más que a veces nosotros queremos reparar algo, se rompió un jarrón, el jarrón de la abuela, y queremos repararlo, y bueno, y de repente hay cosas que se pueden reparar, el asa que se rompió, se le puede pegar alguna cosa, y bueno, ahí queda, disimula. Pero hay momentos en los cuales queremos reparar cosas y vemos que la única solución para esto es empezar algo nuevamente. Y a veces no queda más remedio que volver a comenzar. El Señor Jesús es algo, y con esto quisiera hacer un breve detenimiento por si alguno de ustedes todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Se sienten bien acá en la congregación, están a gusto, es un lindo lugar. Son lindas personas, seguramente que no escuchan acá a alguien decir una grosería, una mala palabra, un exabrupto de cosas. Ustedes encuentran acá un ambiente amable y quizás dicen, me gusta estar en este lugar. Y por supuesto que las puertas siempre van a estar abiertas, pero este lugar no está constituido por paredes o sillas, está constituido por personas que han conocido a Jesucristo como su Salvador. La comunión que se disfruta acá, de la que nos hablaba Elías en la cena, es la comunión que tenemos porque hemos rendido nuestras vidas al Señor Jesús. Y quisiera extender una invitación en esta mañana. Si hay alguien que todavía no ha rendido su vida al Señor, sí viene acá, gloria a Dios. Quizás fue todo un triunfo venir hoy, en esta mañana, y damos gracias a Dios que venciste cualquier obstáculo y estás acá. Pero queremos decirte que el punto de inflexión, el antes y el después, comienza cuando nosotros nos rendimos a Jesús. Juan 3 cuenta el caso de una persona que era maestro de la ley. Era Nicodemo, él daba cátedra de la ley. Algunos de ustedes quizás, no sé, yo no conozco, capaz que dio clase de catequesis en algún colegio. Tenemos acá el colegio Domingo Sabio. ¿Se acuerdan que hicimos el primer retiro de la iglesia de Reducto allí? Hoy veníamos con Cris y nos acordamos cuando pasamos por ahí. Tenemos el colegio Domingo Sabio, de repente alguien fue catequista ahí, no sé. Pero nos acercamos con ese conocimiento que no lo hemos logrado llevar a la práctica delante de Dios y Dios te dice, tenés que volver a nacer. O quizás tuviste éxito en otras cosas y la pared forrada de títulos y gente que te elogia y te reconoce y te aplaude, pero Dios te dice, tenés que volver a nacer. Porque lo que Dios te está diciendo es que vos apoyaste la escalera y te subiste a la parte más alta de la escalera y estás en la parte más alta, en el pináculo de la escalera, pero Dios te está diciendo, está apoyada en la pared incorrecta. Entonces tenés que bajarte y volver a apoyar la escalera donde Dios quiere. Y si hay alguien en esta mañana que quiere comenzar de nuevo, todo el cielo te está diciendo bienvenido. Todo el cielo te está diciendo es posible porque Dios así lo ha hecho. Posible. En Cristo Jesús. Para nosotros es gratis, pero a Dios le costó la sangre del Señor Jesús. Así que es posible recomenzar, una nueva oportunidad. Vamos a ver 3 cosas hoy con respecto a algunas lecciones que tenemos en el arca. Hay que mantenerse en forma. Acá tenemos esto, debe estar photoshopeado. No sé si lo logran ver bien desde allí, pero creo que está medio photoshopeado ahí este personaje con bastantes arrugas, pero no, él no tiene vergüenza, se ve en usar ese enterito sin camiseta abajo. Él quiere que vean que no es solo arrugas su cuerpo, hay músculo ahí, hay masa muscular. ¿Por qué decimos esto? A ver, hermanos, con premio, por lo menos por aproximación. ¿Cuántos años tenía Noé cuando comenzó a construir el arca? Bueno, Matías viene, fue el único que escuché. Si alguien lo dijo, debe hablar más fuerte. Mi señora me está diciendo últimamente que debo estar quedando sordo porque no la escucho. Yo la escucho, hay 2 cosas que siempre me dice. Una,
es que me ama y la otra no la entendí muy bien. Matías, te ganaste. Mirá, este es un libro que lo escribió Sam Rowland. Es un conferencista y tiene historias muy lindas que coleccionó. Te lo recomiendo. Gracias. Bueno, la cosa es que él dijo, ¿qué dijiste? ¿600, 500? Bueno, ahí está. Vieron que hay un debate. Algunos dicen 600, otros dicen 500. Se ve que estuvo estudiando la vida de Noé recientemente. Bueno, entonces, no nos ponemos del todo de acuerdo. Pero lo que sí sabemos es que al final del capítulo anterior Noé tenía 500 años. Lo dice la Escritura. Y después, bueno, aparece todo esto. Algunos dicen que... ¿Cuánto se demoró en construir el arca entonces? Ahí está, vieron que nuevamente tenemos divergencia de opiniones. Las opiniones están divididas. Algunos dicen 100, otros 120. Algunos dicen que más de 100 no puede ser. Bueno, ¿quién dijo 100, 120 por ahí? ¿Está todo en la familia? ¿Cardoso es el apellido? Andan volando, hermano. Yo les recomiendo que sean más rápidos porque... Bueno, les regalo, no sé quién dijo. Dale. Bueno, para facilitar, yo les digo quién se lo gana y después al final de la reunión se los doy. ¿Tá? Es el mismo libro. Este es otro, ojo. Este sería bueno un público más menudo. ¿Quién de ustedes cumple años más cerca de la fecha acá? Basta. Hermano, oremos y terminamos por acá. Estemos cerca de la familia Cardoso si queremos que nos salpiquen un poco. ¿Quién? Vanessa. ¿Quién es? ¡Vanessa! Perfecto. Bueno, espera, Vanessa, porque esta es la versión adolescente. Él quiere que le llamemos padre. Pero después te lo doy. Es un libro que habla sobre Dios como Padre y el jugo que le tenemos que sacar a esto. Bien. Hay que mantenerse en forma, queridos hermanos. Este mundo está muy sedentario. Algo hay que hacer, porque nuestro cuerpo es cierto que se va envejeciendo, pero tampoco deberíamos alentarlo a que se envejezca. Y sí es cierto que algunas nanas van apareciendo. Claro que sí. Pero hay ciertas nanas que aparecen porque nosotros nos hemos quedado muy quietos. Como que nos quedamos muy cómodos, muy esperando que las cosas nos sean servidas. Tenemos que mantener este cuerpo lo más posible a disposición para que Dios lo use. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestra alimentación. Parezco un nutricionista ahora. Tenemos que cuidar nuestra alimentación. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, darle cierta actividad, cierto movimiento. No deberíamos quedarnos, sobre todo los que tenemos trabajos más sedentarios, que es mi caso, no deberíamos quedarnos. Hasta hace pocos meses atrás con Cris, así como nos ven, y todos estos músculos son explicados por el remo que hacíamos. Hacíamos remo frente al lago. Trágate, cerraron la escuela de remo. No tuvimos nada que ver, Ojo, aclaro. Cerraron la escuela de remo, nos quedamos sin hacer remo. ¿Y qué pasa? Nos quedamos sin hacer remo y se disolvió nuestra actividad física. Podríamos estar haciendo otra cosa. ¿Lo estamos haciendo? Casi que no. Entonces esto me lo estoy diciendo a mí mismo ahora. Yo venía bien, hasta hace pocos meses veníamos muy a gastar plata en un gimnasio. Por lo menos salir a caminar. Algo hay que hacer. Hay que mantener el cuerpo en movimiento y cuidar el cuerpo. La Escritura dice... En 1 Corintios 6, 19, que nosotros, y el 20, dice que hemos sido comprados por precio, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo y deberíamos cuidarlo, y deberíamos ejercitarlo, y deberíamos tenerlo a disposición para Dios. No sabemos cuándo Dios nos va a pedir algo. Es decir, sabemos que Dios nos va a pedir algo siempre, pero no hay una jubilación en la fe. No hay un momento en el cual yo ya serví a Dios. Recuerdo un libro escrito por Corrie ten Boom. ¿Conocen esta autora, esta mujer? Si no la conocen, por favor, conozcan. Fue una de las personas que en mi adolescencia más me impactó y me influyó. Hay un libro que ella escribió que se llama Misión Ineludible. Está fuera de circulación, hoy no se vende, pero por ahí de repente lo pueden conseguir. ¿Alguien lo tiene? Enrique Elia, por casualidad, Misión Ineludible. Y hay un capítulo de ese libro que se llama Un dedo para la gloria de Dios.
de la cortina de hierro de la época en la cual estaba el comunismo y no permitía que circularan las Biblias, Corrie ten Boom visitó un lugar pasando la cortina de hierro, no me acuerdo si era Ucrania, Rusia o dónde, en los lugares donde estaba prohibido que circulara la palabra, y había una hermana allí que lo único que podía mover de su cuerpo era el dedo meñique. Era lo único que podía mover, movía la mano y lo único que tenía en funcionamiento era su meñique. Entonces cuando venían las inspecciones del gobierno para ver que nadie tuviera una Biblia, a esta hermana, como estaba prácticamente paralítica, no le inspeccionaban. Y esta hermana, que tenía su Biblia, lo que hacía con una máquina de escribir de aquel entonces, no era una computadora, una tablet, era con una máquina de escribir. Con ese dedo escribía páginas de la Escritura para que después salieran y las repartieran con otros hermanos para que pudieran absorber la palabra de Dios. Lo único que le quedaba de su cuerpo disponible era un dedo, y con ese dedo servía a Dios. Hermanos, todavía tenemos, y si cuidamos nuestro cuerpo, quizás lo vamos a poder llevar al servicio de Dios. Tampoco es irnos al extremo, ¿verdad? Hubo un misionero, una persona al servicio de Dios muy destacada que se llamaba David Brainerd. Alguien que lo conozca, era un misionero entre los indios en Estados Unidos. Y él dijo así, él falleció muy joven, estaba noviado, a punto de casarse con 30 y poquitos años, pero él contrajo una enfermedad y estaba a punto de morir, y dijo así: cuando yo era jovencito, tenía una pasión por servir a Dios y un caballo que me llevaba a todos lados. El caballo se refería a su cuerpo. Ahora me estoy muriendo y sigo teniendo la misma pasión, pero mi caballo se está muriendo. Era su cuerpo se estaba muriendo. Y se refería a que le había dado tanto palo al cuerpo, le había dado tanto maltrato. Claro, por amor a Dios, pero se había ido al otro extremo. Había abusado un poco de su cuerpo y entonces en definitiva no llegó a desarrollarse un poco más. Es un honor de cualquier forma morir así, ¿verdad? Darle mucho palo al cuerpo por servir a Cristo y por llevar el Evangelio a otras personas. No obstante, es recomendable tener un equilibrio, ni abandonar el cuerpo, ni tampoco llevarlo a ciertas latitudes que no nos puedan ser de edificación y que nos corten la mecha antes de tiempo. Hay que mantenerse no solo en forma físicamente, yo creo que esta la tendría que haber puesto primero. Hay que mantenerse disponible. ¿De qué me sirve tener un cuerpo? Saben que soy una persona que tiene bastantes prejuicios, últimamente me he dado cuenta. No es que me haya sido fácil darme cuenta, pero tengo un poco de prejuicios con las personas que hacen fisiculturismo. No sé de dónde sale, creo que de algún momento. ¿Alguien acá hace fisiculturismo? No. Igual si hubiera los quiero, los amo, pero me doy cuenta que hay algo ahí que me hace un poco de ruido. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un cuerpo en excelente estado de salud y un corazón que no está disponible? Fíjense que Dios lo primero que mira es el corazón de la persona. ¿Quiénes fueron los primeros que, por lo menos dice la Biblia, en presentar ofrenda a Dios? Bien, no vamos a hablar de la ofrenda hoy, así que tranquilos. Pero fueron los dos primeros en presentar ofrenda. ¿Y cómo lo narra la Escritura? Y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Y vio Dios a Caín y a su ofrenda. Quiere decir que lo primero que Dios ve, no a la luz solamente de ese pasaje, también lo tenemos cuando después de Saúl, el siguiente rey de Israel iba a ser ungido, que cuando se presenta el primer hermano, el mayor, quizás el más musculoso, el que tenía el uniforme de guerra, cuando se presenta, Samuel dice, seguro que es este. Y Dios le dice que Dios mira el corazón. Entonces finalmente no termina siendo ese, ni el otro, sino aquel que estaba ya perdido en el campo, que ni siquiera lo habían presentado. Dios estaba mirando su corazón. Dios mira el corazón. Mantener el corazón disponible, que el corazón esté bien delante del Señor, en buena sintonía con el Señor, para escuchar su voz, para decir, heme aquí, cada vez que el Señor esté pidiendo
que alguien tome una posta o algún arado. Colosenses 3:23. Alguien que lo lea, por favor. Y Tito 3:1. Alguien que lo lea, por favor. Muchas gracias, Graciela. Todo lo que hagáis, todo, háganlo de corazón. Se nota cuando algo no lo hacemos de corazón, lo hacemos más o menos. Ahora, tenemos que crecer en esto, porque no estamos en la cumbre, en el cenit de hacer las cosas con el corazón, pero entonces tenemos que ganar un poco más de terreno para disponernos un poco más, para ser un poco más vehementes, pasionales, en servir a Dios con nuestro corazón, en todo lo que hacemos. No solamente cuando estamos a la vista de los demás, sino cuando precisamente nadie nos ve. Dijera Miguel Ángel, cuando estaba pintando allá en la Capilla Sixtina, algunos rinconcitos ahí, él tenía gente que lo ayudaba. De hecho, Miguel Ángel dicen que quedó bastante atrofiado de la vista después de haber trabajado tanto tiempo allí de espaldas, no sé. No he tenido el privilegio de ver esto personalmente, pero ya nomás verlo en las fotos me queda la mandíbula por los tobillos. Es impresionante, ese fresco en la capilla es impresionante. Pero hay algunas partes que solamente él las veía, porque después nadie más lo iba a ver, salvo alguien que se subiera a algún andamio y viera eso. Y los que estaban allí, los aprendices y los que le ayudaban, le decían: maestro, ¿para qué tanto esfuerzo en algo ahí que nadie va a ver después? Y él decía: pero Dios sí lo va a ver. Listo, con eso destapaba la boca y seguía pintando ahí como si lo hubiera a estar viendo la monarquía de aquel momento. Solo Dios lo veía. Hacer las cosas de corazón para el Señor. Tito 3:1, ¿qué decía? Dispuestos a toda buena obra, dispuestos. No, yo juego solamente acá, Yo hago solamente esto. Y bueno, está bien, de repente hay cosas que son más lo que nos calza, donde más cómodos nos sentimos en el cuerpo de Cristo, pero a veces tenemos que hacer una suplencia, tenemos que estar en algún lugar donde hay una necesidad. En iglesias como las nuestras, digamos que no tenemos 400, 500 personas, a veces una persona tiene que estar en 2 o 3 ministerios. Bueno, si a mí me dieran a elegir, yo estaría en uno solo. Ya no me da la cabeza ni para uno, pero bueno, por lo menos estaría en uno. Pero cuando la iglesia es pequeña, a veces tenés que estar haciendo más de una cosa a la vez. Y tenemos que estar dispuestos, disponibles para servir al Señor. Hay una persona que lo quiero usar como ejemplo. Ustedes van a decir: este no es un ejemplo nada romántico. La próxima les traigo un ejemplo más de princesas de Disney. Pero hoy quería hablarles de este ejemplo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién dijo? ¿Cómo no? Y claro, ¿para qué vine? Por supuesto, Foreman. ¿Por qué ponemos... ¿Y cómo le decían a Foreman? ¿Cuál era el apodo? ¿Lo tenés? Bueno, puede ser en aquel momento, pero hoy día, desde hace muchos años, se lo conoce. No, ese es Durán, Manuel Piedra Durán, panameño. Bueno, algunos nos gusta el boxeo, algunos no importa. No vamos a entrar en ese debate hoy, pero vamos a tomarlo como analogía de algo. Big George, le dicen. Big George porque es una persona bastante grande, evidentemente. Campeón mundial de los pesos pesados, muy temprano en su carrera, muy jovencito. La cosa es que después él tuvo unos episodios ahí y vinieron las inundaciones a su vida. Y aunque tenía el oro y el moro, la fama, la plata y todo, su vida se empezó a desmoronar. Mal. Y en ese desmoronamiento, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con el Señor Jesús. Entonces, este hombre fuerte, campeón de los pesos pesados del boxeo, se rinde ante el Señor. Se rinde y le entrega su vida al Señor. Entonces comienza una vida totalmente diferente, totalmente alejado del boxeo. Termina siendo pastor en una iglesia, construye una especie de gimnasio pequeño para sacar chicos de las calles y enseñarles un poco de boxeo y enseñarles deporte para no solamente sacarlos de las calles, sino enseñarles algo más útil y compartir la palabra de Dios.
Entonces ahí está en esto, compartiendo la palabra en el púlpito, dando clases de boxeo, etcétera, tratando de brillar de todas las formas que puede, hasta que ve que necesitan construir. Hay una película de esto, si la quieren ver, creo que se llama Big George, y no sé ni dónde está, pero si la quieren ver, es una buena película para ver. Al final, cuando quieren construir, el contador que le había llevado las finanzas durante mucho tiempo y que supuestamente tenía mucha plata para construir el gimnasio, le dijo, estamos refundidos, debemos plata, y se había patinado la plata por otro lado. Entonces, entra en un momento de bastante depresión. Téngame paciencia que ya llego a por qué estoy diciendo esto. En mi iglesia hay una persona que cuando me voy medio largo con las historias dice, ¿pero qué me...? Así que la veo acá y digo, tengo que apurar. Y en ese momento de depresión, así, buscar a Dios, se encierra para buscar a Dios y escucha como que Dios le dice que vuelva a pelear, que va a salir campeón mundial. Ya tenía más de 40 años. Nadie jamás en la historia del boxeo había salido campeón de los pesos pesados con más de 40 años. Y ahí entró en ese debate, ¿vieron? Cuando Dios te pide algo, y en primer lugar uno sabe si es Dios, pero después tampoco sabe si estás dispuesto. Porque no es hacer un trámite en una ventanilla, es subirte a un ring a que te den trompadas. ¿Me explico? Y ahí se pone en juego tu disponibilidad en un deporte muy peligroso, sobre todo en los pesos pesados, donde hay muchas personas que no contaron el cuento. Y al final, entonces, él lo comparte con su esposa, lo comparte con la congregación y se embarca en esto. Y verá si habrá recibido trompazos en ese camino a lo que finalmente, después, con 45 años, logra nuevamente algo insólito. Logra el título de los pesos pesados del boxeo con 45 años. Una cosa loca absolutamente. Pero él se mantuvo dispuesto. Estaba en forma, aunque tuvo que bajar bastante, y estaba dispuesto. Amados, nuestro servicio al Señor y nuestra efectividad al Señor no se mide tanto por nuestra cuenta bancaria, no se mide tanto por el índice de dinero que tenemos, o de títulos, o de dones, sino que se mide por el índice de disponibilidad. ¿Qué tan dispuestos estamos? Pero eso no lo decimos solamente cuando tenemos que hacer algo, porque para hacer algo, primero hay un tiempo de preparación. Lo que se ve en la cancha, y a veces, ahora que vienen los Juegos Olímpicos, una disciplina que lo que vamos a ver son 2 minutos de esa disciplina, lleva horas y horas y horas y horas y horas y días y meses y años de práctica para lo que se ve después en 2 minutos. Hay muchos que están dispuestos a los 2 minutos, pero no estuvieron dispuestos a la práctica, al entrenamiento, que es donde se forman los campeones. Disponibilidad para servir al Señor. ¿Me siguen? Vamos con uno más. Ya los veo cansados, amados. Mantengamos la humildad. ¿Qué imagen tenemos acá? ¿Cuáles son estas 2 imágenes? Y el Titanic. Muy bien. Te ganaste un premio, aunque creo... Se ganaron un premio los 2. Un libro para cada uno. Alguien le dio por hacer un arca. No conozco más o menos la historia, por eso no la voy a narrar. Pero si ustedes ven la foto, hay casas modernas atrás. Eso está construido hoy día en un lugar en Europa que ahí es que empiezo a resbalar porque no estoy bien seguro dónde, pero eso existe hoy día. Es alguien que pensó, de acuerdo a varios estudios, que el arca más o menos tendría esa forma, entonces la construyeron allí y está disponible para que el público lo vaya a ver. No sé si hay que pagar entrada para verlo o no, pero está allí. Vieron que este mundo da para todo. Si algún día ustedes quieren hacer un arca acá para tenerla como evento evangelístico, ya le ganaron de mano. Pero pueden pedir 2 planos, de repente se los dan. Y lo que tenemos abajo es el Titanic. 2 barcos. Y me gusta muchísimo esta frase a continuación. El arca fue construida por amateurs, con humildad y con la fe puesta en Dios. Mientras que el Titanic fue construido por profesionales soberbios con fe en sí mismos.
¿Cuál duró más? El Titanic jamás llegó a su destino final. Su primer destino final jamás llegó. Jamás llegó. ¿Por qué? Por la soberbia. La soberbia se puso en el camino. No fue el iceberg, fue la soberbia. El barco inundible. Ni Dios puede hundir este barco. Esas bobadas con las que a veces el registro de nuestras vidas nos enfrenta, ¿verdad? Diciendo cosas soberbias. Y después la realidad nos hace ver que no era la senda. Mientras que Noé y su familia, ¿cuántos barcos habían construido antes? Ninguno. Además, en su disponibilidad se subieron a un ring también donde les dieron todo tipo de trompadas. Lluvia, diluvio, arca, cosas nuevas. O sea, hay que estar muy en sintonía con Dios para seguir por este camino, o hay que estar totalmente loco. Y para la gente era un loco, por eso es que nadie se subió al arca. ¿Cuántos trompazos de agresiones, de burlas, de dejarlos a un lado? La disponibilidad y la humildad delante de Dios. Y dentro de la humildad, y ya terminando, andamos bien. Ya terminando, quisiera mencionar una de las cosas que son un termómetro para nuestra humildad, de las varias que hay. ¿Qué tanto pido perdón yo? ¿Qué tanto pido perdón? ¿Cuál fue la última vez que me acerqué a alguien para decirle, perdóname? Si hace 2 meses que no le pido perdón a nadie, solo hay una conclusión posible. Estos 2 meses he vivido una vida inmaculada. He sido perfecto. O estos últimos 2 meses estuve en coma en el CTI y no tuve posibilidad de molestar a nadie. Pero no es cierto que nosotros nos vamos acostumbrando quizás a nuestras imperfecciones y no hay una humildad ahí que las reconozca y que las saque a flote y le diga al otro, perdóname. De corazón, perdón, estuve mal con esto. ¿Cuál fue la última vez que te disculpaste en tu familia? Que son las personas a las que más golpeamos con nuestros codos. Nuestros hijos. ¿Los padres a veces le pedimos perdón a nuestros hijos? Y yo creo que sí. Yo creo que como padres nosotros nos equivocamos. Eso es un hecho. Pero si les pedimos perdón, no sé. Y no sé si a veces en lo personal no me quedo corto en pedir perdón de algunas cosas que hoy las veo un poco diferente. Entonces, pedir perdón. A nivel congregacional, varias veces he tenido que pedir perdón, cualquiera que esté en alguna posición de referencia, porque cuando estamos en una posición de referencia también tenemos el potencial de lastimar gente. No queremos, porque estamos para servir y queremos ser de bendición y de edificación, pero a veces terminamos lastimando. Porque tenemos ese potencial y entonces en algún momento tenemos que decir perdón. Una cosa que me llama mucho la atención, y dejo acá el desafío para los compositores, músicos, poetas de la congregación de Ituzaingó. Las pocas canciones congregacionales que tenemos nosotros que pidan perdón a Dios. No estoy hablando del perdón para salvación. Estoy hablando del perdón para santificación, que es otra cosa. Por eso el Señor nos enseña en el Padre Nuestro a que siempre estemos pidiéndole perdón a Dios, perdón a nuestras ofensas. ¿Por qué ofendemos? Ahora fíjense que nosotros me parece que acá hay un principio de acción y reacción y el efecto péndulo. Como los católicos piden perdón permanentemente y hasta tienen esos cuartitos que le llaman, mucha gente para dar premio. Pero buen coro, les felicito. Tienen los confesionarios. Nosotros, a veces en ese efecto péndulo,
nos vamos para el otro lado y nos fuimos para allá. Acá no le pedimos perdón a nadie. Acá estamos lo más orondo. Acá en el confesionario no pedimos perdón. No tenemos canciones para pedir perdón de nada. Acá alabamos a Dios. Gloria a Dios, Él es digno, que está muy bien. Está perfecto, pero fíjense que en los Salmos, que es el cancionero bíblico, hay alguna canción de pedir perdón, de arrepentimiento, de quebranto. Entonces, qué lindo sería si yo personalmente no conozco, de repente ahí perdida por algún lugar hay alguna canción y de repente ustedes sí la tienen y pido perdón porque en desconocimiento estoy diciendo esto. Pido perdón junto con todas las otras barbaridades que tengas que pedir perdón. Pero a veces nosotros pasamos un poco por alto. Y creo que hay una cosa que tiene que ser muy común en la iglesia de Jesucristo, que enorgullece a Dios y que enorgullece a las personas que quieren caminar cerca de Dios, que no le ponemos tanto pero a pedir perdón. Perdón, mirá, perdóname, creo que esto lo dije mal, queriendo sin querer. Bueno, en nuestra congregación, si un día tenemos un parrillero tan lindo como el que tienen ustedes, que el otro día me fui loco de la envidia con el parrillero y me olvidé de sacar fotos, pero hoy le voy a sacar fotos, acá me voy a acordar, porque tenemos un parrillero destruido allá, entonces... Pero imagínense, logramos tener un parrillero como el de ustedes, sería un lujo lindísimo, pero más me alegraría que en la congregación haya esa costumbre sana de pedir perdón, de enfrentar a las personas y decir, perdóname. A veces en la Cena del Señor tenemos un tiempito entre una reunión y la otra, y ahí vemos algunas personas que de repente van a la oficina de la iglesia a charlar y uno ya sabe qué es lo que pasa, que no quieren participar de la Cena del Señor indignamente. Entonces ahí como que se están... Claro, uno dice, pero ya se tendría que haber hecho antes. Sí, se tendría que haber hecho antes, pero están ahí, están pidiendo perdón por una cosa o por otra. Entonces participamos de la cena de otra forma. La humildad de pedirle al Señor perdón a diario. Y también mirar para el costado, nuestra familia, las personas con las que convivimos, en el trabajo. Y que seamos conocidos por esto, por personas, no por personas con una autoestima tan dañada que de cada cosa estamos pidiendo perdón, sino que nos convirtamos en personas que con facilidad nos damos cuenta que hay cosas que las hicimos mal y que tenemos una disponibilidad y una humildad para pedir perdón y para volver a intentar. Que el Señor nos conceda esta humildad y que podamos servirle para que tengamos vidas que están mucho más que a flote. Un breve repaso. Vidas que se mantienen en forma para estar no a flote, sino mucho más que a flote. Vidas que se mantienen disponibles para, como el apóstol Pablo, no echarse a dormir, no decir, bueno, ya alcancé, sino decir, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo manteniendo la disponibilidad. Y vidas que mantienen la humildad de saber que falta mucho, que todavía nos falta mucho por conseguir y dentro de esas cosas ser quizás un poco más expertos en pedir perdón, hacerlo con más facilidad, que sea más parte de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Cuando se está aprendiendo un instrumento, recuerdo cuando aprendía guitarra de jovencito, que bueno, esto lo saben los músicos de la congregación también, los músculos tienen memoria, hay una memoria muscular. Entonces cuando primero estás queriendo poner un acorde, el que está aprendiendo guitarra y va a poner un acorde pone un dedo, después pone el otro, cuando va a poner el otro ya se le salió el primero, entonces ahí está, eso es al principio, sale todo es rígido, pero después con el tiempo vos vas a poner un acorde y ¡pra! Los músculos y los dedos ya se ponen automáticamente, aunque sea un acorde difícil, ¡crack! Ya tenés la memoria de los dedos. Y estaba pensando en eso, como que así fuera nuestra actitud en este tipo de cosas, en escucharnos y a veces decir, tenés razón, te tengo que pedir perdón por esto. O tomar la iniciativa de perdonar o de pedir perdón a otra persona. Que el Señor nos bendiga grandemente. Quedó este libro, Él quiere que le llamemos Padre, es el que tengo a la venta. Sale muy poca plata. Sale 200 pesos, hermanos. Si lo quieren, es, como les decía, para
volver a gozarnos y sacarle el jugo a la relación que Dios quiere tener con nosotros como Padre. Así que voy a regalar los que había dicho que iba a regalar y después quedan algunos ahí por si les interesa. Y después me encuentran, si me quieren buscar, me encuentran en el parrillero sacando fotos. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tienes pensado para nosotros una vida que esté mucho más que a flote. Y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes porque de tu parte ya está todo a disposición. Somos nosotros los que muchas veces por H o por B ponemos excusas, miramos para otro lado, nos distraemos, nos desenfocamos, nos conformamos. Padre, ayúdanos a poner algunas de estas cosas en práctica. Ayúdanos a ver nuestro cuerpo como instrumento para tu servicio. Ayúdanos a ver nuestro corazón como instrumento para disponernos a tu servicio. Ayúdanos, Señor, por favor, a medir nuestra humildad de acuerdo a parámetros bíblicos. Qué tanto te escuchamos, qué tanto estamos en sintonía contigo, qué tanto seguimos tu voz, qué tanto somos flexibles como para pedir perdón, qué tanta costumbre y naturalidad tenemos en estas cosas. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor, para poder seguir creciendo. Bendice esta hermosa congregación de Ituzaingó, Señor, que sigan brillando intensamente para tu gloria y para tu honra, y que más y más sean una congregación que está por encima de la superficie, mucho más que a flote, de bendición desde aquí y hasta los confines de la tierra. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén.